No, las hamburguesas no es que siempre fueron inferiores. Para esta persona, en este primer tramo que yo estoy marcando acá abajo, cuando pasaste del ingreso más bajo al ingreso intermedio, a vos te aumentó el ingreso y esta persona decidió aumentar el consumo de hamburguesas. Con lo cual, en este tramo, para esta persona, las hamburguesas eran un bien normal. Cuando le dieron un nuevo aumento, volvió a incrementar su y decidió, en este caso, con estos gustos y preferencias, pasar a consumir menos hamburguesas y comer algo diferente. ¿Ok? Entonces cayó su demanda de hamburguesas ahora que tiene un ingreso más grande. Entonces las hamburguesas, que para un momento del tiempo, para un nivel de ingresos de esta persona, resultaba un bien normal, en otro contexto resultó un bien inferior. ¿Ok? Y esto vale también para ustedes en cualquier momento. Digamos, ¿no? No es la misma conducta de ustedes hoy que a lo mejor dentro de unos años cuando tengan un nivel de ingreso diferente. O mismo mañana mismo, si de pronto te cambia mucho el ingreso. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Demanda del individuo del mercado. Acá lo que vamos a estar construyendo es a partir de esto y empezamos a diferenciar entre ambos efectos. Dijimos, por un lado, teníamos el efecto renta y el efecto sustitución por el otro. Entonces, si nos manteníamos en la curva de indiferencia original, y esto es lo que creo que vos me estabas preguntando, alguien me estaba preguntando de otro lado, ¿quién era? Vos, Nahuel, ¿no? Por eso, Sí, vos, correcto. Nahuel, me habías preguntado. Entonces, vos tenés una situación inicial. En este caso, nuestra situación inicial es esta. Esa es la situación inicial. En este caso, lo que vamos a tener, fíjense que, ¿qué pasó? ¿Qué precio cambió? ¿Qué precio va a cambiar acá? El de En los este alimentos. gráfico. El precio de los alimentos, ¿no? ¿Y el precio de los alimentos qué pasó? ¿Se hace más caro o más barato? Más barato, ¿no? Ujú. Acá lo que tenemos es que cae el precio de los alimentos. Bárbaro, cayó el precio de los alimentos. Cae el precio de los alimentos, se agranda el conjunto de posibilidades de consumo. Esta persona va a cambiar, va a dejar de consumir esa canasta original, la canasta C. Lo que nosotros tenemos es que si se mantuviera esta persona en la curva de indiferencia original, si él minimizara el gasto para mantener constante el nivel de utilidad, él podría pasar de la canasta C a la canasta D, gastar otra cantidad de plata diferente de la que gastaría, dados los nuevos precios, pero mantener constante el nivel de utilidad que tenía antes de que se volvieran más baratos los alimentos. En este caso, él, en esta canasta D, ¿va a gastar más plata o menos plata que la que gastaba en la canasta C con los precios viejos? Va a gastar menos plata. ¿Por qué? Porque se hicieron más baratos los alimentos y él, si gastara la misma plata, se mantendría en la recta presupuestaria ampliada esta nueva que está acá. Esa nueva que está ahí, que ahora la voy a borrar, ¿no? Esa nueva es la que gasta la misma plata que antes gastaba acá. Con los precios viejos, él tenía un conjunto de posibilidades más chicas. Con el precio nuevo, tiene un conjunto de posibilidades más grande porque se hizo más barato. Si él gastara la misma plata, pasaría a estar de una restricción presupuestaria a la otra gastando exactamente lo mismo si me paro sobre la regla. Ahora bien, dados los nuevos precios, con los nuevos precios, él no va a ponerse en la nueva restricción presupuestaria, sino que va a gastar menos que la restricción presupuestaria. Y va a gastar lo mínimo que sea necesario para alcanzar el mismo nivel de utilidad que él tenía antes que se hicieran más baratos los alimentos. ¿Ok? Le sobra plata, entonces. Le sobra plata, digamos. Por sustitución, él pasa de la canasta C a la canasta D, gasta menos plata porque se hicieron más baratos los alimentos y solamente de un cambio de precios relativos. Y ese movimiento es lo que se conoce como efecto sustitución, por un cambio en precios relativos. Como se vuelven relativamente hablando, y en términos absolutos también, más baratos los alimentos, él consume más alimentos y consume menos vestido. ¿Por qué? Porque como hay nada más que dos bienes, esos alimentos adicionales los compensa con menos gasto en vestido. Y de esa manera mantiene el mismo nivel de satisfacción que tenía antes. ¿Ok? Sustitución. Efecto sustitución pool. ¿Por qué gastaría menos y por qué haría eso? Porque esto, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dado el ejemplo, ¿no? Cuando salí con mi actual esposa, la primera vez gasté una cierta cantidad de plata. La segunda vez se hizo más barata la cosa, gasto menos,
pero mantengo constante el mismo nivel de satisfacción. ¿Para qué? Para que haya una tercera cita. ¿Ok? No voy a gastar todo lo que tengo en la billetera. Voy a gastar lo mínimo que sea necesario como para alcanzar ese nivel de satisfacción. Pero ¿Ok? no de los supuestos, ¿no? Supuestos era, si no estoy mal, que busca el nivel máximo de satisfacción. Busco el nivel máximo de satisfacción en el ejercicio de maximización de utilidad dado un ingreso. Pero este es otro ejercicio. Acá lo que estoy diciendo es gastemos lo menos posible para alcanzar este nivel de utilidad. De hecho, ahora lo vamos a trabajar eso un poquito más a detalle, es el ejercicio exactamente inverso. Se conoce como ejercicio dual, ¿sí? Ustedes pueden agarrar y decir, mirá, ¿cuál es tu elección óptima dada tu billetera de 100 lucas? Es decir, bueno, voy a comprar tal cantidad del bien 1, tal cantidad del bien 2. Bien, ahora, con esa canasta, ¿cuál es tu nivel de satisfacción? 78.000. U igual 78.000. Habíamos dicho que simplemente nos sirve para ordenar preferencias. Esto, ¿no? No significa nada. 78.000. Ok, listo. Ahora si yo te hago otro ejercicio y te digo, che, ¿cuál es el gasto mínimo que vos tendrías que tener para gastar 78.000? Y me vas a decir, 100 lucas. ¿Sí? Porque si vos podés alcanzar 78.000 gastando menos de 100 lucas, antes no estabas maximizando tu utilidad con 100 lucas. ¿Está claro? El ejercicio te tiene que llevar al mismo lado. Es lo mismo minimizar el gasto para alcanzar 78.000, que me va a dar 100 lucas, que maximizar la utilidad que yo puedo obtener con 100 lucas, que me va a dar 78.000. ¿Sí? Sí, ejercicio de doble. Dicho de otra manera, en este gráfico es, si yo minimizo el gasto de obtener esta canasta, este nivel de satisfacción original, con los precios viejos, me va a decir qué es esto. Y si yo busco con los precios viejos maximizar el nivel de utilidad con esa restricción presupuestaria, me va a dar también la misma canasta. ¿Ok? ¿Está claro? Ese es el ejercicio dual. De C a D, sustitución. De D a B, que está acá, fíjense que los precios son los mismos. ¿Por qué digo que los precios son los mismos? Porque las pendientes de las restricciones presupuestarias son iguales. Con lo cual los precios son los mismos. ¿Qué es lo que cambia? Y que en una me gasto más plata que en la otra. ¿Sí? ¿Cuál es mi ingreso? Y bueno, mi ingreso en realidad es el alto, no el bajo. El bajo es que yo no necesito gastar toda la guita que tenía en la billetera para alcanzar el mismo nivel de satisfacción. Ok, no la gasto, mantengo el mismo nivel de utilidad que antes. Pero la verdad es que los billetes los tengo. Y si los tengo y los gasto, ¿cuánto puedo alcanzar de satisfacción? Esto que está acá. Voy a aumentar el nivel de satisfacción. Ahora, de D a B, ese movimiento que estoy haciendo ahí, ese movimiento, se debe exclusivamente a que tengo un mayor poder de compra. Soy más rico, tengo más poder de compra, no porque me haya aumentado la renta nominal, sino porque como bajó el precio de un bien que yo consumo, se amplió mi conjunto de posibilidades de consumo. Y yo hago un movimiento de C a D por sustitución y de D a B porque tengo más poder de compra y es el efecto ingreso. ¿Ok? Esto es un desglose teórico de los dos movimientos para entender que cuando vos tenés un cambio de un precio, te genera estas dos cosas. Por un lado, un reacomodamiento, porque ahora ya no es lo mismo gastarte la plata del fin de semana o hacer otra cosa. Cambiaron los precios relativos y seguramente vos vas a cambiar la conducta. Pero aparte, si este precio ha cambiado, a lo mejor también te genera un efecto riqueza, positivo o negativo. ¿Por qué? Porque es un precio relevante para vos. Entonces, a lo mejor si ese precio subió, es como que te volviste más pobre aunque tu sueldo sea el mismo. ¿Está claro? ¿Entendimos? Bien. Gracias. Y ahora lo que hacemos es eso que dijimos. En este caso, de D a B, cuando gastaba más plata, el efecto ingreso me llevaba a gastar más plata y comprar más alimentos y comprar más vestidos. Con lo cual, ambos bienes en este caso eran normales. ¿Sí? Ahora, en este otro gráfico, yo estoy poniendo que de D a B aumenta el gasto, ¿sí? Y sin embargo, disminuye el consumo de alimentos. Entonces, para este bien llamado alimentos, en este contexto de esta persona con ese nivel de ingreso monetario, ese bien es un bien inferior. ¿Ok? Y si ese bien que es inferior tiene tal impacto que el efecto ingreso hace que vos estés consumiendo aún menos
que lo que vos estabas consumiendo antes de que se volvieran más baratos los alimentos, nos vamos a estar dando cuenta de que es un bien inferior y muy inferior. Y ahí bajó el precio y vos bajaste la demanda. Es como que estarías violando la ley de la demanda. Esa violación de la ley de la demanda corresponde a una anomalía, un caso muy particular, que se trata de un bien que es inferior y tan inferior que el efecto ingreso supera el efecto sustitución, y estamos en un caso que se denomina el bien Giffen, ¿sí? Que era el caso de las papas en Irlanda, y yo les dije de manera simple como para que les quede en la cabeza. ¿Ok? ¿Está claro? Después habíamos armado la demanda de mercado. Y acá, esto lo salteamos, y es las elasticidades. Nosotros hasta ahora venimos trabajando ciertas cosas y ya metimos algunos conceptos como el tema de utilidad marginal, donde decimos cuánto cambia la utilidad por el consumo de una unidad adicional. Conceptos de marginales los vamos a usar mucho en toda la materia. Utilidad marginal, costo marginal, producto marginal, y siempre se va a referir a cuál es el impacto del cambio en una unidad de la variable que estamos usando para explicar a esa otra variable. Cuando miro utilidad, digo que la utilidad depende de tu consumo del bien X1 y del bien X2. Entonces vamos a hablar, utilidad marginal del bien X1 es cuánto cambia la utilidad de manera adicional cuando vos tenés una unidad adicional del bien X1. Y eso es igual a la derivada de la función respecto de X1. La derivada, lo que nos estaba dando, era la pendiente de esa recta, ¿no? Y lo que te estaba diciendo es cuánto impacta ese movimiento en una unidad en el valor de la función. ¿Sí? Con lo cual, siempre que hablemos de marginales, van a ser las derivadas. Siempre. Ahora, eso es un cambio absoluto. Ahora lo que vamos a meter es el concepto de elasticidad. El concepto de elasticidad es un concepto matemático, que lo que te va a estar diciendo es, mirá, cambió 10 unidades cuando yo me moví en una unidad, pero queremos saber en proporciones. Ese cambio en una unidad, ¿es mucho o es poco? Y depende de dónde estuvieras parado. Y el cambio en 10 unidades que generaste sobre la otra variable, ¿es mucho o es poco? Y depende. Entonces vamos a calcular todo en términos de proporciones. En general, nosotros vamos a hablar de elasticidades como para ver cuál es el impacto en porcentaje sobre una variable de una variación en un 1% de otra variable. ¿Sí? El ejemplo con el que empezamos a utilizar elasticidades es esta acá, que es la elasticidad de la demanda. Nosotros decimos que la demanda de dulce de leche, depende de qué cosa, del precio del dulce de leche. Entonces, yo voy a decir que la elasticidad de la demanda del dulce de leche va a ser en qué porcentaje cambia la demanda del dulce de leche cuando cambia un 1% el precio del dulce de leche. ¿Sí? Ante un cambio del 1% del precio del dulce de leche, ¿cuál es el cambio porcentual del cambio en la demanda? ¿Ok? Entonces, eso que está ahí, ¿qué es? La variación del consumo de dulce de leche, 3 kilos más, respecto a 100 kilos de dulce de leche que yo consumo por año. Ah, este consume 100 kilos y cambió 3 kilos, es decir, cambió 3%. ¿Ok? Cambió 3 kilos de los 100 kilos por año que consumió dulce de leche. ¿Está claro? Entonces hacemos delta Q, 3. Q, 100. 3 sobre 100, 3%. Proporción, 3 sobre 100. Y del otro lado, ¿qué tengo? Delta P sobre P. El precio, 10 pesos. Sobre 500 pesos. Entonces hago delta P, 10 sobre 500 pesos que costaba el dulce de leche. Y me fijo, ¿cuánto cambió el precio? Entonces veo cuál fue el impacto en términos de proporciones del consumo ante una variación que yo tuve en una cierta proporción del precio del bien. ¿Está claro? Y de esa manera lo asigno. ¿Está claro? Delta Q sobre Q dividido delta P sobre P. Fíjense que escribir eso es lo mismo que escribir delta Q sobre delta P por esta P que acá estaba dividiendo la pongo arriba. Y esta Q que estaba acá la pongo abajo.
¿Está claro que esto que acabo de escribir es igual que esto que está acá? ¿Lo ven claramente? Fíjense que esto que estamos haciendo acá es ¿cuál es la variación en las cantidades ante una variación en el precio? ¿Está claro? Eso es esto que está acá. ¿Y eso qué va a ser? La derivada de la función de... La derivada de Q que depende de P. La derivada de X1 demandado respecto de P1. ¿Ok? Y esto que está acá, lo ponemos así. Acá está puesto tal como estaba. Lo pueden escribir así. Yo en general lo pongo al revés. Yo arranco siempre por la derivada, pero es lo mismo, ¿no? Yo siempre pongo este primero y después ponen este. Fíjense que todas las elasticidades van a tener siempre la misma forma. Y por eso para mí es mejor agarrar y poner, como dije, ¿no? Es la derivada de la función respecto de la variable por la variable respecto de la función. Entonces, si yo estoy diciendo dulce de leche depende de precio, hago dulce de leche arriba, precio de dulce de leche abajo. Después voy a multiplicar por el precio sobre la cantidad de dulce de leche. Entonces, en mi caso era 3 sobre 10 pesos por, y acá yo había dicho que esto era 500 pesos, y acá había dicho que eran 100 kilos. ¿Sí? Esto es lo que había dicho. Entonces se me van los ceros por acá, los ceros por acá, me queda 5, 5 por 3, 15, 15 sobre 10, 3 medios era la proporción. ¿Sí? 3 medios de la proporción. Es decir, que mi demanda de dulce de leche iba a reaccionar más que proporcionalmente que lo que había aumentado, perdón, que lo que había disminuido el precio. Si disminuye el precio en un 1%, mi demanda aumenta 1,5%. ¿Está claro? ¿Cómo es la derivada? Y la ley de la demanda nos dice que esto en general tiene signo negativo. ¿Sí? ¿Está claro? Salvo el caso particular de un bien GIF. ¿Sí? Pero si no, en general, la elasticidad de la demanda, ¿cómo es? Tiene signo negativo. Y podrá ser más elástica o más inelástica. ¿Sí? También podríamos hacer la elasticidad de otras maneras. Acá lo que estamos mirando es, de toda la plata que nosotros estamos gastando en un cierto bien, ¿sí? Si la elasticidad, ¿sí?, es unitaria, ¿sí?, si la elasticidad es unitaria, si cuando me aumenta un 1% el precio, yo disminuyo un 1% mi consumo, lo que me aumenta el gasto por aumento de precio se compensa con lo que disminuye lo que gasto porque consumo menos. ¿Está claro? ¿Sí? Si yo, ante un aumento del 1%, disminuyo las cantidades consumidas en 1%, compenso con eso. ¿Sí? Si mi demanda es inelástica, si aumenta el precio del dulce de leche y yo no cambio mi consumo, mi demanda es inelástica, no reacciono a variaciones en el precio, ¿qué va a pasar con mi gasto? Va a aumentar. Y subió el precio del dulce de leche y vos seguís comprando la misma cantidad de dulce de leche que antes, aumentaste el gasto del dulce de leche. Aumenta. ¿Por qué? Porque mi demanda es inelástica. Entonces, ante un aumento del precio del dulce de leche, aumenté mi gasto. Che, y si mi demanda es muy elástica, ¿qué significa que es muy elástica? Que es muy sensible a variaciones en el precio. Entonces, aumenta el 1% del dulce de leche, no compro más dulce de leche. Ah, la mierda. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye. ¿Está claro? ¿Entendimos? ¿Sirve para algo mirar las elasticidades? Sí, para ver justamente esto, ¿no? Cómo es la conducta de los consumidores, cómo reaccionan. Y entonces, si vos fueras el fabricante de dulce de leche y sabés que todos ustedes, que son los compradores de dulce de leche, al igual que yo,
Cuando aumenta el precio no nos importa nada y seguimos comprando igual el dulce de leche. Van a actuar de manera diferente que si supieran que cuando aumenta el precio del dulce de leche todos decidimos disminuir el consumo de dulce de leche, ¿sí o no? Cuanto más inelástica es la demanda, más proclives a aceptar aumentos de precios estamos los consumidores. Cuanto más elástica es la demanda, lo contrario. Sí, ahí vos me querías preguntar algo. ¿Eso está acá? La elasticidad precio. Acá tiene elasticidad precio. Nosotros vamos a poner en general, vamos a poner E11 para agarrar y decir la elasticidad de la demanda del bien X1 respecto del precio 1. Y acá es la variación de Q, es el consumo de dulce de leche ante el precio del dulce de leche. Y esta es la elasticidad respecto al precio del dulce de leche. El precio del dulce de leche. En la P es el, claro, porque lo que vos querés saber es cuánto, no, aumentó 3, no me acuerdo cuánto, aumentó 10 pesos. ¿Y cuánto costaba? Costaba 500 pesos. Entonces querés saber cuánto es la proporción del aumento. ¿Ok? Siempre lo comparás contra el punto inicial. Porque querés ver la reacción porcentual en el consumo respecto de lo que estabas consumiendo antes. Y la variación en el precio respecto del precio que tenías antes. ¿Ok? Tengo una pregunta, Gustavo, perdón. ¿Alfa Como, entonces va a ser el punto de inicio? ¿Alfa Q y alfa P? Siempre va a ser el precio inicial y la cantidad inicial que comprabas antes del aumento de sí, precio. no, no veo el alfa en ningún lado, pero El sí. alfa, perdón, no me sale el término ahora, el nombre de la letra griega. Esto es delta. Delta, perdón. Delta es variación. Siempre hablamos delta es variación. Y la variación es la variación. Es cuántos pesos cambió, cuánto cambió el consumo. Delta es las cantidades nuevas menos las cantidades viejas. El precio nuevo menos el precio original. ¿Ok? Es la variación. ¿Sí? En la fórmula matemática, nosotros vamos a hacer esto desde acá. Dada I, que es una f de x, vamos a agarrar y calcular la elasticidad de I respecto de x, haciendo la derivada de I respecto de x. Esto está acá, es lo que ustedes normalmente escriben como f'. F' es la derivada de I respecto de x. Es un tema de notación. En algunos casos, ahora que hay más de una variable, te van a poner f' de x para explicar que estás derivando respecto a la variable x. ¿Ok? Pero es eso, es la derivada de la función respecto de x. Hacemos la derivada y después fíjense que yo les dije que lo escribía de esa manera. Primero hago la derivada y después pongo esta variable, la pongo acá y esta variable la pongo acá. Cruzadito. Ahí te queda siempre la misma manera. Esto es matemática, puro. Elasticidad es un concepto matemático. Si la elasticidad es igual a 0, esto es perfectamente inelástico. Esté hablando de lo que esté hablando. La elasticidad 0 es perfectamente inelástica. La elasticidad con valor 1 o menos 1, es decir, valor absoluto igual a 1, decimos que la elasticidad es unitaria. Y cuando la elasticidad es infinito o menos infinito, es decir, el módulo de la elasticidad es infinito, estamos diciendo que esto es perfectamente elástico. El signo nos sirve para saber para dónde ajusta, no es que no lo miramos. Pero hablar de inelástico significa que está cerca de 0 o perfectamente inelástico es 0. Elástico es que es mayor a 1 tendiendo a infinito. Cuando llega a infinito es perfectamente elástico. Y entre 0 y 1 es inelástico. ¿Ok? ¿Está claro? Esto es matemática, es siempre igual. Ahora, en micro, nosotros hasta ahora que estamos viendo este capítulo, teoría del consumidor, ¿qué es lo que calculamos hasta ahora? Esta demanda. La función de demanda de el bien X1 respecto de las variables. ¿De qué dijimos que dependía la demanda ordinaria? Y mirá, dijimos, la demanda ordinaria depende del ingreso del muchacho este, del precio 1 y del precio 2. Esas son las tres variables relevantes. ¿Por qué? Porque esas variables eran las que determinaban el conjunto de posibilidades de consumo. Y dados sus gustos y preferencias, con esas
tres variables y nosotros íbamos a poder determinar cuál era el consumo. ¿Ok? ¿Cómo podemos entonces trabajar con eso? Y mirá, vos podés calcular, como hay tres variables, podés calcular tres elasticidades. La elasticidad y esto es la demanda de dulce de leche, la elasticidad de la demanda de dulce de leche respecto del ingreso, del precio del dulce de leche o del precio del chocolate. ¿Está claro? Son las tres variables que hay. Ingreso, precio 1, precio 2. Si tengo que hacer la elasticidad respecto del propio precio, como este es el bien X1, va a ser la elasticidad 1,1, la elasticidad del bien X1 respecto del precio 1. ¿Y cómo se calcula? Hacemos la derivada de la función de demanda respecto del precio 1, lo multiplicamos por precio 1 y lo dividimos por las cantidades. La derivada de X1 respecto al precio 1, ¿qué era? ¿Cuánto cambiaba mi consumo de dulce de leche entre una variación del precio del dulce de leche? Después lo multiplico por el precio del dulce de leche y lo divido por la cantidad de dulce de leche que estoy comprando. ¿Está claro? La otra elasticidad, la segunda elasticidad que tienen ahí, es la elasticidad del precio del otro bien. Y esta la vamos a llamar elasticidad cruzada. ¿Por qué? Porque está contra el otro precio. Y ahí vamos a ver si este bien reacciona cuando sube el precio del otro bien, si nosotros aumentamos o disminuimos el consumo. Y ahí vamos a ver si estos bienes son sustitutos o complementarios. Esto es lo que vamos a ver. Y por último, con esta letra NU, nosotros vamos a decir la elasticidad de la demanda respecto del ingreso. ¿Sí? O sea, la elasticidad de la demanda respecto del ingreso. Y ahí vemos cómo cambia el consumo mío de dulce de leche cuando me aumenta el ingreso en un 1%. Si cuando me aumenta el ingreso un 1%, yo aumento el consumo de dulce de leche en un 2%, está aumentando más que proporcionalmente. Y por ende es elástica respecto del ingreso y por ende va a ser un bien superior. Después lo vamos a mirar en la diapositiva siguiente. Si mi elasticidad aumenta mi consumo, pero aumenta 0,5%, me aumentaron un 1%, aumentó el consumo en 0,5%, será un bien normal, pero no llegará a ser superior. Y si por el contrario, me aumenta el ingreso y yo achico mi consumo de dulce de leche, en este tramo, para esta persona, en este contexto, será un bien inferior. ¿Ok? Clasificación de los bienes. Ahí me fui al más allá. Clasificación de los bienes. Elasticidad respecto del propio precio da bien típico o Giffen. Si la elasticidad es positiva, significa que cuando sube el precio del bien, yo consumo más de ese bien. La papa en Irlanda en ese contexto. Aumentó el precio de la papa, consumió más papa. ¿Por qué? Porque era un bien Giffen. Era un bien inferior, tan inferior que el efecto ingreso más que compensó el efecto sustitución. El efecto sustitución siempre es negativo. Porque si yo estoy en la misma curva de indiferencia, cuando sube el precio, cae el consumo. Cuando miro la elasticidad de la demanda respecto del precio del otro bien, si es positiva, son bienes sustitutos. Sube el precio del chocolate, yo aumento el consumo de dulce de leche. ¿Por qué? Porque el dulce de leche y el chocolate son sustitutos. ¿Sí? Sube el precio del dulce de leche, yo disminuyo el consumo de banana. ¿Por qué? Porque son complementarios. A mí la banana va con dulce de leche. Entonces, si volvió a caer dulce de leche, no compro banana. ¿Ok? Complementarios. ¿Está claro? Miro elasticidad de ingreso. Elasticidad de ingreso. Negativa, inferior. Positiva, pero entre 0 y 1, normal. Superior a 1, superior. Alguien va a decir, che, y si es justo 0, bueno, inferior límite o normal límite. No le den demasiada bola, pero son casos lineales. ¿Ok? Excedente del consumidor. Nosotros calculamos la demanda individual de Juan, la demanda individual de Pedro, y después calculamos la demanda de mercado haciendo la agregación de las demandas individuales de cada una de las personas que estaban en este mercado. Y de esa manera construimos la curva de demanda de mercado. Esta es la curva de demanda de mercado de las entradas para ir a ver a la selección. ¿Sí? Hay gente que está dispuesta a pagar más y gente que está dispuesta a pagar menos. La cantidad de entradas que hay, ponerle que sean estas cantidades que hay acá, vacían en este punto habrá equilibrio. A ese precio se venden todas las entradas. Ahora,
los primeros tipos estaban dispuestos a pagar más plata, pero no pagaron más plata, pagaron el precio de la entrada. Esa diferencia entre lo que cada uno estaba dispuesto a pagar y lo que efectivamente pagó, toda el área que está por debajo de la función de demanda, es el excedente del consumidor. Es la diferencia entre lo que yo estaba dispuesto a pagar y lo que efectivamente pagué. ¿Ok? ¿Lo recuerdan? Lo deben haber visto esto. ¿Cuánta plata gastamos en comprar entradas? Y mirá, si esta es la cantidad de entradas y 14 pesos era esto, debía, en este caso 6,5, hacemos toda esta área, esta cantidad por esta cantidad, el área esta, pase por altura, rectangulito, el área es la que me gasté. ¿Sí? Y eso está bueno, porque calculamos área y calculamos gasto. Es eso. Y este triángulo es el excedente del consumidor. Es la diferencia entre lo que estamos dispuestos a pagar y no gastamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? Gasto efectivo. Ahí mi consejo a los que están acá, por las dudas, opción 1. Se lo traen impreso a las hojas. Opción 2, agarran el celu, se conectan acá por Wi-Fi, usan el Wi-Fi de la Facu, y lo van viendo. ¿Sí? Como para poder hacer zoom, ir para adelante y para atrás. Porque sí, sé que es más chiquito. Acá habíamos visto nosotros la clase pasada las externalidades de red en particular. A mí me importaba mucho explicarles la externalidad de red positiva que se generaba, por ejemplo, en hacer más valioso el uso de WhatsApp, en tanto y en cuanto todos ustedes también usan WhatsApp. ¿Sí? Para mí es más valioso porque ustedes también lo usan. Si ustedes dejaran de usarlo, ahí no sería tan valioso para mí. Por ahí me mandaría mensajes a mí mismo para acordarme de algo, viste que uno lo usa a veces. Pero sería un uso más limitado, ¿no? No digo que no sea útil, digo que es más útil y nuestra demanda aumenta porque ustedes también lo están consumiendo. ¿Ok? Por otro lado, así como yo puse una externalidad de red positiva, hay algunos bienes que podrían llegar a estar teniendo una externalidad de red, pero negativa. ¿Por qué? Porque a lo mejor dicen, mirá, a medida que todo el mundo está usando ese producto, a lo mejor nosotros decimos, se volvió medio común y yo ya no quiero, yo quiero uno exclusivo, sea mío, ese efecto es no. ¿No? Yo, sí, en realidad lo que vos ves es el efecto de red que es positivo, ¿sí? Es positivo en la medida en la cual se va retroalimentando en función de que hay otros que lo consumen. Este es un efecto de red positivo. Lo que está pasando en Telegram es que ese efecto es más acotado que el que tiene WhatsApp porque son menos los otros consumidores. Claro. Y para vos tenés Telegram y tenés WhatsApp, tenés los dos. Y hay un montón de gente que tiene Telegram. Son millones de personas. Pero hay más millones de personas que usan WhatsApp y normalmente la comunicación va por WhatsApp. Entonces, para vos es más valioso este porque está más retroalimentado que el otro, aunque la funcionalidad, entre comillas, sea parecida. ¿Ok? ¿Quedó claro todo? Vamos a poner un poco de matemática. No se suiciden porque nosotros no le vamos a tomar la parte de matemática. Nosotros lo que necesitamos es que ustedes entiendan cómo se hace la parte de matemática. Van a tenerlo, lo vamos a mostrar y vamos a ver cómo se resuelve. Pero recuerden que el primer parcial, parte 1, lo que nosotros queremos es que ustedes tengan claros los conceptos y le vamos a tomar el examen solamente multiple choice, con lo cual, como va a ser solamente multiple choice, van a ser 30 multiple choice. ¿Sí? Venga, van a ser 2, 30. Tampoco es tan terrible. Debería ponerles más multiple choice. Vamos a ver cuántos pongo. ¿Sí? Eh, lo vamos a ir bien. Pero va a ser solo de ese estilo y ustedes tienen, y ya han empezado a hacer algunos, y hoy vamos a hacer otros más. ¿Te publicás ya? Sí. Solamente multiple choice. Solo en el primer parcial. En el segundo parcial vas a tener multiple choice y vas a tener ejercicios. Pero me interesa que en la primera parte ustedes logren fijar bien los conceptos básicos de teoría del consumidor. Tienen que entenderlo, lo tienen que internalizar. La matemática es un poco más compleja, ustedes tienen más flojo de matemática, van a estar todo el tiempo tratando de sacar la parte de matemática y no le van a dar bola a la teoría.
No quiero. ¿Cómo se resuelve matemáticamente? Mirá, este muchacho, ¿qué hacía? Hacía lo mejor posible con la billetera que tenía. Entonces, lo que él va a estar haciendo, va a maximizar la utilidad sujeta a una restricción. Y la restricción, ¿no? Acá esto es lo que vamos a tener. Es esto, es maximizar la utilidad sujeta a un ingreso dado. Una maximización se llama maximización condicional. ¿Por qué? Porque hace lo mejor posible con la guita que tiene. Porque si vos me decís, elegí cuál es la canasta óptima que vos querés, dame todo de todo y listo. ¿No? Porque más es mejor que menos. Bueno, si no tuviera una restricción, ¿cómo se resuelve matemáticamente esto? Ustedes una maximización la hacían. ¿Se acuerdan? Tenían una función, buscaban el máximo. Para hacer el máximo hacían una función, sacaban la derivada le igualaban a 0, y después se fijaban si ese punto era un máximo o un mínimo. ¿Se acuerdan? Habían hecho eso. Matemáticamente, ¿cómo se resuelve? La forma que nosotros recomendamos para esto es, mirá, utilizamos el método de los multiplicadores de Lagrange. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, vamos a identificar cuál es la función objetivo. En el caso inicial de maximización, este que está acá, ¿no? Maximización de la utilidad sujeto a un ingreso dado, la función objetivo, ¿cuál es? La utilidad. Sujeto a una restricción. ¿Cuál es la restricción? El ingreso dado. Entonces, función objetivo en la primera, utilidad. Restricción, la billetera. Y vamos a armar una función de Lagrange metiendo estas dos cosas en una sola función. El segundo caso, el segundo ejercicio es este que está acá. Vamos a minimizar el gasto de un cierto nivel de utilidad que queremos alcanzar. Entonces, ¿cuál es la función que yo estoy optimizando? El gasto. Vamos a buscar el gasto óptimo, el más chiquito, sujeto a una restricción, el nivel de satisfacción que tuvimos en la primera salida. ¿Ok? ¿Está claro? Ah, yo no veía que se había borrado. Ahí está. Ejercicio. Para hacer esto, como les dije, la construcción de esto se escribe de esa manera. Maximizar, max, que está acá, la función esa, u, que va a depender de x1 y x2, sujeto a una restricción, y es que el ingreso sea igual a P1x1 más P2x2. Es decir, que me gaste toda la que tengo. Que mi ingreso me lo gaste en comprar el bien x1 o en comprar el bien x2. ¿Ok? Esa va a ser la restricción. Para eso construimos la función de Lagrange. Lo primero que ponemos es la función que queremos maximizar. Después ponemos la restricción. La restricción la ponemos en forma implícita. ¿Qué significa poner la restricción en forma implícita? Yo acá tengo una función, que es esta, que es la restricción. Lo que hacemos es, igualamos esa función a 0. Entonces decimos, mirá, y menos P1, X1, menos precio 2, X2, es igual a 0. Escribí esta misma restricción, pero ahora igualada a 0. La escribí en forma implícita. Y la metía dentro de la otra función. ¿Por qué? Porque no puedo meter una iguala dentro de una función. ¿Sí? Entonces voy a decir, la función de Lagrange es igual a la función original que yo quiero optimizar más una variable inventada que va a ser el multiplicador de Lagrange, lambda, multiplicado por la restricción en forma implícita. Así se resuelve matemáticamente. La escribimos entonces esa función, es esa función de Lagrange que tienen ustedes ahí, y la vamos a maximizar. ¿Y cómo la maximizamos? Como acabamos de decir y recordar, hacemos la derivada la igualamos a 0 y después nos fijamos si este punto es un máximo o un mínimo. ¿Está claro? Bien. Derivamos e igualamos a 0. Pero acá no tengo una sola variable. Ustedes en matemática, en análisis matemático, hacían la derivada, tenían y, que era f de x, que dependía solamente de x. Entonces decían la derivada respecto de x, igualaban esa derivada a 0. Porque había una sola variable. Porque vivían en un mundo donde había una sola variable. Ahora acá nosotros no tenemos una sola variable. Tenemos el dulce de leche, tenemos el chocolate, y yo la podría llevar a n bienes. Por suerte vivimos en un mundo de dos bienes. El bien x1 y el bien x2.
Y hay una tercera derivada que estoy haciendo, que es respecto a esta variable nueva que yo acabo de inventar, que es lambda, que va a tener un significado, que nosotros lo estamos usando para poder resolver esto. ¿Ok? Entonces vamos a derivar y vamos a igualar a 0 derivando respecto de la variable x1, la variable x2 y la variable lambda. Esta es la función de utilidad. La función de utilidad lo que nos va a decir es cuál es mi nivel de satisfacción en función de cuántos kilos de dulce de leche y cuántos kilos de chocolate me consuma por año. ¿Ok? Si yo hago la derivada, habíamos dicho que íbamos a calcular la cosa derivada, es la cosa marginal. Entonces, la cosa en este caso es la utilidad. La derivada de la función de utilidad respecto del dulce de leche es la utilidad marginal del dulce de leche. Y es la satisfacción adicional que me va a generar un kilo adicional de dulce de leche. Hago la derivada de eso y tengo la utilidad marginal de dulce de leche. ¿Ok? Tengo la función de Lagrange, esa función de Lagrange tiene ese primer término, y después tiene este segundo término que está acá, que es lambda por la restricción escrita en forma implícita. Yo podría reescribir esto y escribir lambda por ingreso menos lambda por P1x1 menos lambda por P2x2. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué hice? El distributivo. Bien, si yo hago la derivada de la función de Lagrange, la derivada de la función de Lagrange respecto de x1, para mí la única variable es dulce de leche. Todo lo demás permanece constante. Todo lo demás permanece constante significa que para mí es como si hubiera dicho 78, un número. ¿Ok? Bien. Lambda por i es lambda por el ingreso. La derivada respecto del dulce de leche es 0, porque es un número. ¿Está claro? La derivada de un número respecto de x, ¿cuánto es? 0. La derivada de lambda P1x1 respecto de x1, que es la variable, ¿qué es? Es esa cosa que está multiplicando x1. Si la variable era x y decía 3x, la derivada es 3. Y si decía menos 3, es menos 3. Y si en lugar de decir menos 3 decía menos a, es menos a. Y si en lugar de decir menos a dice menos lambda P1, dirá menos lambda P1. ¿Está claro? La derivada de esto, menos lambda P1. Y la derivada de esta parte, 0. ¿Por qué 0? Porque yo estoy derivando respecto de x1. Y esto es x2. No hay ningún x1 ahí, con lo cual para mí es un número. Derivada 0. ¿Está claro? Es decir, que la derivada de la función de Lagrange respecto de x1 va a ser la utilidad marginal de x1 menos lambda P1. Porque P1 es el precio del dulce de leche y x1 es el dulce de leche. Pero si x1 fuera en lugar del dulce de leche el chocolate, ¿qué hubiéramos tenido? La utilidad marginal del chocolate menos lambda el precio del chocolate. Si hubiéramos tenido peras, la utilidad marginal de la pera menos lambda por el precio de las peras. Es decir, que cuando yo haga, en lugar de con respecto a x1, lo haga con respecto a x2, ¿qué me va a dar? La utilidad marginal de x2 menos lambda P2. Y si yo tuviera x3, x4 o x5 sería lo mismo. La utilidad marginal de ese bien menos lambda por ese precio. Entonces, ¿pero qué es lambda? Lambda es esa variable inventada que yo creé, vamos a llamar el multiplicador lagrangiano por el momento, una variable que yo estoy poniendo ahí para poder resolver el ejercicio. Ok. ¿Está claro? Ya entendimos las dos primeras ecuaciones. Y si yo tuviera n bienes, yo tendría n ecuaciones todas iguales. ¿Está claro? Y después tendría una ecuación más. En este caso, como son dos bienes, ecuación 3. ¿Y la ecuación 3 qué es? Es la derivada de la función de Lagrange respecto del multiplicador de Lagrange. Ok. ¿El multiplicador de Lagrange estaba en la función de utilidad? No. Con lo cual la derivada respecto de esto es 0.
Y acá, ¿qué está? El multiplicador de Lagrange multiplicado por un paréntesis. ¿Cuánto es la derivada? El paréntesis. La derivada de x1 de x por un paréntesis es el paréntesis. ¿Sí o no? Es decir, que esta tercera ecuación, que la voy a igualar a 0, lo que me está diciendo es que ese paréntesis es igualado a 0. ¿Y qué era ese paréntesis? Era igualar las restricciones que había puesto al principio a 0. Con lo cual, fíjate que si yo esto lo paso para el otro lado, me vuelve a quedar la restricción inicial. ¿Qué me está pidiendo este ejercicio? Me está diciendo, mira, algo vamos a hacer con estas dos ecuaciones y en la tercera ecuación vamos a usar la restricción. ¿Ok? ¿Está claro? Vamos a trabajar con la ecuación 1 y la ecuación 2. La ecuación 1 decía utilidad marginal de x1 menos lambda p1. Este lambda p1 lo podría pasar para el otro lado de la igualdad, ¿sí o no? ¿Sí? No estoy haciendo nada genial. Bien. Si lo mando para el otro lado de la igualdad, reescribí la ecuación 1 como 1', haciendo utilidad marginal de 1 es igual a lambda p1. Utilidad marginal de 2 es igual a lambda p2. Utilidad marginal de 3 es igual a lambda p3. ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque después vamos a agarrar y vamos a resolver esto y vamos a hacer la primera ecuación sobre la segunda ecuación. Antes que de nuevo digan, uy, qué quilombo que era hacer una ecuación sobre la otra ecuación. Vos tenés una ecuación cualquiera, ¿no? Tenés 3x igual 5. Yo puedo dividir esto por 3 y dividir esto por 3. Vale, ¿no? Sí, lo puedo hacer. Estás dividiendo de un lado y del otro por la misma cosa, ¿sí o no? Bien. Entonces, en lugar de dividir esto por 3, yo lo que voy a hacer es, voy a dividirlo por utilidad marginal 2, utilidad marginal 2. ¿Vale esto? Sí, ¿no? Bueno. Y en lugar de poner utilidad marginal 2 a la izquierda y a la derecha no voy a poner utilidad marginal 2. ¿Por qué? Porque no quiero. En lugar de poner utilidad marginal 2, voy a poner lambda P2. ¿Por qué voy a poner lambda P2? Porque es lo que está a la derecha. Cuando vos haces una ecuación sobre la otra ecuación, lo que estás haciendo es estás dividiendo por algo que es igual del lado izquierdo que del lado derecho. Era una boludez dividir una ecuación por otra ecuación, pero yo sé que a algunos les cuesta. Por eso lo estamos recordando. Ustedes lo hicieron en el secundario, todos. ¿Sí? ¿Está claro? Cuando hacemos eso, ¿qué nos queda? Del lado izquierdo, cociente de utilidades marginales. Y del lado derecho me queda esto. Del lado izquierdo, el cociente de utilidades marginales, ¿qué era? La tasa marginal de sustitución. Si yo le pongo el signo menos, era la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? La pendiente de la curva de indiferencia era la utilidad marginal de un bien sobre la utilidad marginal del otro. Y era lo que nos iba a decir con cuánto me tienen que compensar a mí si me sacan un kilo de dulce de leche. Entonces, si la utilidad marginal del último kilo de dulce de leche es igual que la utilidad marginal del último kilo de chocolate, me sacás un kilo de dulce de leche y me das uno de chocolate, estoy igual. Si la utilidad marginal del dulce de leche es el doble que la del chocolate, me vas a tener que dar 2 kilos de chocolate para compensar un kilo menos de dulce de leche. ¿Estamos de acuerdo? Era el cociente de utilidades marginales lo que me determinaba a mí la tasa marginal de sustitución, que era con cuánto me tenían que compensar si me sacaban un nivel de otro. ¿Ok? Y eso lo tengo que igualar con esto que está acá. Y lambda lo puedo simplificar con lambda, ¿no? O sea que me queda P1 sobre P2. Y si yo le pongo un signo menos, es la pendiente de la restricción presupuestaria. ¿Sí? Si yo estoy en un lugar donde la utilidad marginal del dulce de leche era el doble que la utilidad marginal del chocolate y el precio fuera el mismo, yo estaría haciendo mal. Yo tendría que comprar más dulce de leche, que lo valoro más, y menos chocolate, que lo valoro menos. El cociente de utilidades marginales tiene que estar alineado con los precios de esos bienes. Yo miro en el mercado, miro cuánto vale el dulce de leche, miro cuánto vale el chocolate y optimizo mirando cuánto me gusta el dulce de leche, cuánto me gusta el chocolate y cuánto cuestan en el mercado. Y eso es lo que nosotros vamos a tener como condición de equilibrio. La condición de equilibrio que me está pidiendo la ecuación 1 y la ecuación 2, cuando las trabajo en conjunto, es que la tasa marginal de sustitución sea igual al cociente de precios. Es lo que hemos visto gráficamente. Es lo mismo.
Lo otro que podríamos hacer, en lugar de hacerlo como lo hicimos, es, che, si la ecuación 1 y la ecuación 2 reescritas que habíamos tenido, las, las usamos igualándolas cada una de ellas con lambda, ¿podríamos hacerlo? ¿Sí o no? Entonces despejamos lambda y después meto igualado con lambda y resuelvo el problema, ¿cierto? Utilidad marginal de 1 sobre precio 1 me queda igual a lambda. Utilidad marginal de 2 sobre precio 2 me da igual a lambda. La utilidad marginal del dulce de leche respecto al precio del dulce de leche lo que me da es la utilidad marginal del último peso gastado en dulce de leche. Y voy a comparar eso con lambda. Y voy a comparar eso con la utilidad marginal del último peso gastado en chocolate. Y voy a compararlo con la utilidad marginal del último peso gastado en zanahorias. ¿Sí? Y me tienen que dar lo mismo. Porque si yo tengo una utilidad marginal del último peso gastado en zanahorias mucho más alta que la que estoy obteniendo en dulce de leche y chocolate, ¿qué tengo que hacer? Comprar más zanahorias. ¿Está claro? ¿Qué es lambda? La utilidad marginal del dinero. La utilidad marginal del último peso gastado en el bien que sea. ¿Está claro? Cuando ustedes van al kiosco, tienen la billetera y comparan utilidad marginal del último peso gastado en alfajores contra la utilidad marginal del último peso que ustedes guardan en la billetera y que después lo pueden utilizar comprando otra cosa. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Vamos a hacer el ejercicio inverso, el ejercicio dual. Minimicemos el gasto de alcanzar un cierto nivel de utilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos recién, ¿no? Vamos a optimizar, vamos a construir la función de Lagrange, vamos a poner primero ¿qué cosa? La función esa que nosotros queremos optimizar. ¿Qué era lo que queríamos optimizar? El gasto. ¿Sí? ¿Vamos todos? ¿Cuánto es lo mínimo que tengo que gastar para alcanzar el nivel de satisfacción de la salida de la vez pasada? ¿Sí? Construimos la función de Lagrange poniendo primero la función objetivo, la que tengo que gastar. Y después ponemos la restricción escrita en forma implícita, que es esto, que es acá, igualado a 0. Entonces esta que está acá, la pongo para allá restando. ¿Ok? Y lo voy a multiplicar por el multiplicador de Lagrange. Para poner un multiplicador diferente, el que usé antes era lambda, que lo usé para la maximización. Para la minimización voy a usar mu. Convencional. Vamos a usar cualquier letra, no pasa nada. ¿Está claro? ¿Cómo se resuelve? Igual que antes. Armamos la función de Lagrange la pusimos y hacemos la derivada. La derivada la igualamos a 0. ¿Sí? La derivada la igualamos a 0. La derivada respecto de x1 es la derivada de este término respecto de x1. ¿Cuánto es la derivada de ese término respecto de x1? P1. ¿Y cuánto es la derivada de este término respecto de x1? 0. ¿Y cuánto es la derivada de esto que está acá? Y mirá, de mu por un número que es el valor de utilidad, 0. Pero de mu por la función de utilidad será mu con el signo menos multiplicado por la derivada de la función de utilidad respecto de x1. Y eso será la utilidad marginal del dulce de leche. ¿Ok? La derivada de la función de Lagrange respecto de x1 va a ser siempre P1 menos mu utilidad marginal de x1. Y respecto de x2, P2 menos mu por utilidad marginal de x2. Del chocolate es el precio del chocolate menos mu por la utilidad marginal del chocolate. Y el bien número 53 es el precio del bien número 53 menos mu por la utilidad marginal del bien. El razonamiento es idénticamente igual. ¿Qué cambia? Y cambia la tercera derivada. La tercera derivada ahora ya no es respecto de lambda, es respecto de mu, porque estamos en la minimización. Y en este caso, la restricción es otra, y es, che, busca ese gasto mínimo que sea el que toca
a la curva de indiferencia esta. ¿Cuál es esta? La que yo te haya puesto como objetivo. ¿Ok? Y después vamos a hacer el mismo ejercicio que antes. Reescribimos la ecuación 1, reescribimos la ecuación 2. Acá tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Fíjense, ¿qué hacemos? Esto que está acá restando lo paso para el otro lado. Entonces me queda precio 1 igual mu por utilidad marginal de 1. Y lo mismo respecto de 2, lo mismo respecto de 3. Precio de I, utilidad marginal de I. Bien. ¿Ok? ¿Y después qué tenemos? Y hacemos la ecuación 1 sobre la ecuación 2. Y cuando hacemos la ecuación 1 sobre la ecuación 2, ¿a dónde llegamos? Al mismo lugar. Se me va a ir mu y me va a quedar cociente de precios, cociente de utilidades marginales. ¿Qué me estás pidiendo? Que sean tangentes. Que las pendientes sean iguales. Me están pidiendo lo mismo que antes. Lo que pasa es que antes me decían que sean tangentes y que estén sobre esta restricción presupuestaria. Sobre las 100 lucas. Y en esta otra me están diciendo que sean tangentes y que estén sobre esta curva de indiferencia, la de 80.000. ¿Ok? Cuando nosotros saquemos la función de demanda, en el otro, obteníamos la demanda que dependía del ingreso, que era la demanda ordinaria, la demanda marshalliana. Ahora, si resolvemos el ejercicio de la minimización, solamente vamos a tener efecto de sustitución. Y esa demanda va a ser la demanda compensada. O demanda hicksiana, por Hicks, que es el economista que hizo foco en este efecto de sustitución. ¿Ok? Una vez que nosotros tenemos esto, nosotros habíamos dicho en el ejercicio de la maximización que utilidad marginal de 1 sobre precio 1 era la utilidad generada por el último peso gastado en el bien X1, y eso era lambda. Ahora, cuando resolvimos si nosotros despejáramos mu, me da al revés. Me da P1 sobre utilidad marginal de X1. Mu es 1 sobre lambda. El multiplicador es al revés. ¿Ve? El otro era la utilidad marginal del último peso. Acá no tiene sentido económico si yo lo invierto. ¿Por qué? Porque vendría a ser algo así como la cantidad de pesos que vos tenés que gastarte para una unidad adicional de utilidad. Y habíamos dicho que no había tal cosa como una última unidad de satisfacción, porque lo que nos importaba era simplemente un orden de preferencias. Con lo cual, si bien lambda tiene un significado, que es la utilidad marginal del dinero, acá no tiene significado. Esto es 1 sobre lo que veamos. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Entendimos todo? ¿Algo que les haya quedado dudas? ¿Algo que quieran hacer foco ahora? ¿De otro lado también? ¿Sí? ¿Se entiende todo? Bien. Ahí está el equilibrio, nada más. Un bonito Excel. Donde ustedes tienen acá un caso concreto. Les van a decir, bueno, mirá, sí, ¿cómo es la función de utilidad? Porque estamos hablando, viste, todavía todo muy abstracto. No hay un número, nada. Ahora, yo después les voy a poder poner esto con números. Si ustedes miran la guía práctica, en realidad, ustedes tienen ahí números. Lo que pasa es que no se los vamos a tomar. Los números están. Este caso que está ahí, por ejemplo, ahí la función de utilidad. Acá no puedo escribir así directo. Bueno, no importa. Acá lo que nosotros tenemos es, la función de utilidad es 3x1 a la 0,5 por x2 a la 1 medio por x2 a la 1 tercio.
Esa sería la forma de la función de utilidad esta que yo estoy poniendo ahí. Yo le puedo poner acá cualquier otra forma. Esta es la que está puesta acá. Entonces acá podríamos poner acá 0,5 y me va a poner obviamente un medio por el formato, lo puse así. Y acá yo podría poner 0,25 y me va a dar obviamente un cuarto. ¿Ok? Estupendo. Una función de utilidad. Acá le puedo poner 3, puedo poner 8, puedo poner 5, lo que sea. Después digo, mirá, pongámosle precios. ¿No? El precio 1, 100 pesos. El precio 2, 200 pesos. ¿No? Vamos a suponer que ganamos, qué sé yo, 500.000 pesos. ¿Sí? Por poner algo. Bueno, en ese caso, después vamos a ver acá lo voy a dejar en el mismo lugar, voy a poner 100, voy a poner 200. Digo, mirá, acá en esta situación inicial, la canasta y la utilidad inicial sería 3.300 unidades del bien X1, 833 unidades del bien X2. No les gusta que les dé con coma, que vamos a poner acá, te voy a poner otro número, ¿no? Te voy a poner acá. Si yo pusiera 100 pesos de un bien, 200 pesos del otro, 600 lucas de ingreso, este consumidor va a comprar 4.000 unidades del bien X1, 1.000 unidades del bien X2 y obtiene este nivel de utilidad. ¿Qué significa esto? Acá lo que tienen, de manera calculada, es la demanda de este consumidor. Está modelizado. Entonces ustedes ponen en la función de demanda. Yo podría agarrar y decir, che, si en lugar de ser 200 fuera 250, estoy aumentando el precio del bien X2, este consumidor, ¿qué pasaría? Y mirá, el consumo del bien X1 no cambió, ahora vamos a ver qué es lo que pasó, pero cambió el consumo del bien X2, consume menos del bien X2, ¿sí o no? ¿Ven? Acá eso. Y ahí ustedes pueden agarrar y ver eso. Y lo podemos graficar. Como lo que cambió fue el precio del bien X2, lo que cambió es la pendiente de restricción presupuestaria como está ahí. ¿Lo ven eso? ¿Sí? Sí, sí. Pasamos de una restricción presupuestaria inicial a una restricción presupuestaria final, más chiquita, y pasé del azul a la roja. ¿Lo ven claramente? ¿Sí? Yo tenía una curva de indiferencia original, que ¿cómo es? Más grande que la utilidad que yo tengo, la curva de indiferencia que tengo final. ¿Por qué? Porque ahora tengo menos poder de compra. Y ahí está marcado, hay otro punto que está ahí, que es el equilibrio de sustitución que nosotros tendríamos. No está puesta la otra para no ensuciar más el gráfico, ¿sí? Es exclusivamente para eso, que no la puse. Se me complica, pero bueno, ahí se ve, ¿no? ¿Lo ven? Entonces Sí, sí, ahí sí. ustedes pueden ver cómo cambió el equilibrio del consumidor. Yo te pongo un número, te pongo un dato y vos ves el cambio del consumo. Nosotros les vamos a pedir que ustedes entiendan qué es lo que significa. Cuando querés un cambio, nosotros habíamos hecho en el ejercicio, en la presentación y demás, habíamos modificado el precio de los alimentos que estaba sobre el bien X. Y acá te cambié sobre el precio del bien Y. Igual lo mismo. Deben entender qué es lo que está pasando. ¿Está claro? Y vos también podrías graficar la demanda del bien. Esta sería la demanda del bien X1. El bien X1 tiene una función de demanda que tiene esta forma, por cómo está graficada, por cómo son las preferencias de este consumidor. Y como el precio siguió siendo el mismo, el bien X1 no cambió. Entonces, esa es la función de demanda y este tipo se quedó siempre en este punto. Siempre estuvo ahí. Dado este ingreso, el tipo consume esto. 4.000 unidades. Con ese precio. Esa es la función de demanda del bien X1. Che, ¿y la del bien X2 qué pasó? Y bueno, la del bien X2 es esta. ¿La demanda cambió? No. Me movía a lo largo de la función de demanda. Yo tenía un punto inicial que era acá, y tengo un punto final, y este punto final está acá. Cuando el precio es más alto, consume menos. ¿Sí?
¿Qué estamos viendo acá? Efecto total. ¿Ok? ¿Entienden cómo sacamos esto? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda de todo esto que estamos viendo? ¿Se dan cuenta que nosotros cuando hicimos esto, lo hicimos mirando la curva de indiferencia y de ahí proyectamos hacia abajo y obtenemos estas curvas de demanda? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se dan cuenta que nosotros calculamos la demanda? Creo que acá no lo hicimos, pero hicimos de la demanda ordinaria, pero lo mismo podríamos hacer de la curva de demanda compensada, ¿sí? O sea, yo podría, con este gráfico de equilibrio, solamente dándole bola a los que están en la curva de indiferencia original, y yo podría trasladar hacia abajo la curva de demanda compensada Higgshiana, ¿sí? ¿Está claro? La podemos graficar de la misma manera, haciendo la misma proyección que hicimos antes. ¿Ok? ¿Está claro? Profe, ahí ¿Alguna en el duda? gráfico, el nuevo equilibrio se encuentra en la curva rosa, ¿no? Este es el punto final, el que está abajo es el punto final. ¿Por qué? Ahí Porque se está, volvió más perfecto. caro. Está sobre la recta roja, sobre la Ujú, curva de indiferencia violetita. claro. ¿Ok? Esto es como para que puedan agarrar y visualizar, ¿no? Cómo lo pueden resolver. De hecho, nosotros se los vamos a dejar. Ustedes tienen una guía de ejercicios con cosas. Si quisieran, pueden mirar y ver qué es lo que da de acá, qué es lo que da de allá. Entender conceptualmente qué es lo que están haciendo. ¿Ok? Pues ya, ahí estamos. Ustedes ya tienen publicados los formularios, tienen publicados 2 formularios. Les pido que entren ahora y los resuelvan. Ahora lo buscamos. Claro, habíamos dicho, pero está bien, pero mandanos a nosotros tu usuario. Nosotros necesitamos tu usuario. Si nosotros tenemos tu usuario, te podemos agregar a mano. Necesito que me lo des. Mandáselo. El 1.5 era el ejercicio, ¿no?
Igual tarda, ¿eh? Una vez que lo ponemos. Ah, entonces ¿por qué? Y le mandás el link y no lo ve. Pásame el cel. No se queda hablando bien porque no suena. Sí, 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 estoy mirando. Ese que sombrero es el ¿Y posta es igual? no hice su chequeo, pero tiene para mí es un problema de la cuenta. ¿Por qué me dice el rol? Ese sí, no, ese para mí, ese tendrás. Pero con este otro No, no sé cuál era. no, ahí.
Ahí. Voy a insertar el de otra persona. Todo tuyo. No sé, porque ese pareciera ser que estás bien. Te lo mando al mail. Sí, así que entra. Sí, el mail configurar el mail. Míralo. Ahí tienen, bueno, tenían el otro QR. Tienen también, chicos, el 1.6 para resolver, ¿sí? Den el 1.5 primero, den enviar. Me deja que. ¿Por qué? Y, pero bueno, pero fíjate si te puedes compartir. Porque a lo mejor es un problema con el usuario. Fíjate si lo podés agregar en. Fíjate si lo puedes agregar desde mí como colaborador. ¿Todos dieron enviar la 1.5? ¿Sí? De otro lado, chicos, ¿todos dieron para la 1.5? Sí. Sí, Ok. Sí. Bueno, vamos a hacer una sí. revisión muy rápida de eso. Muy rápida. Igual vieron que una vez que dieron enviar, les dimos feedback. Ustedes podían ver las respuestas. ¿Ok? Y una explicación medianamente puesta ahí. Me preocupa un poco esto, ¿no? Que acá hay, por lo que estoy viendo, ahí están viendo, hay un porcentaje grande de personas que no contestó bien acá. ¿Sí? Obviamente que tienen ahí, ¿sí? Pero es grande el porcentaje de personas que contestó mal. Esta la contestaron bien, en su mayoría. Esta, poco menos. Todos tuvieron feedback, o sea, todos entendieron la explicación de por qué era lo que habían puesto o por qué no era lo que ustedes habían elegido, ¿no? Sí, sí, se podía ver.
Perfecto. Y acá tienen este. Lo mismo, acá 51% contestó bien. Y en este otro es el más chiquito en la cantidad de personas que contestaron bien. ¿Sí? ¿Entendieron este del 5 por qué no era lo que la gran mayoría de ustedes contestó? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí. Bien. Eso es lo que me interesa. Si esto está, ahora sigan con el 1.6 como para terminar. Vieron que una vez que ustedes contestan pueden dar la opción de guardar las respuestas que ustedes han hecho y les queda después, ustedes entran en Forms y pueden ver todos los cuestionarios que ustedes fueron contestando. ¿Sí? Eso. Sí, Si si ya vos le das completamos guardar, si vos le das guardar, te queda guardado. Y ahí vos podés consultarlo tantas veces como quieras en el futuro. ¿No? Cuando das enviar, te da la posibilidad de guardar la opción. Si vos le das guardar, tu respuesta, te queda claro qué es lo que contestaste, y en función de eso, te queda lo que vos guardaste, y si el formulario ese ya tenía configurado, como en los casos que han visto hasta ahora, un feedback de cada uno, puedes ver por qué sí o por qué no. Está bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ustedes tienen armado, aunque ustedes no se hayan dado cuenta, al entrar en Teams, ustedes pueden trabajar como si fueran un grupo ahí. Y si suben o bajan archivos ahí, les quedan disponibles para todos los compañeros. Así que si querés mandarlo ahí, es como más fácil por ahí que en otros lugares. En el link donde tenés los encuentros, ahí vos entrás, te logueás en Teams y ahí podés mandar, podés chatear, pueden hacer lo que quieran. Sí, obvio. Y está bueno. Ujú. Ahí en este chat que tienen al costado, lo van subiendo, les va quedando ahí. Todo el historial de lo que se hace consultando. Lo pueden entrar por acá o lo pueden entrar por afuera. Está configurado para que podamos contestar más de uno, ¿no? Sí. No, sí, sí, pueden contestar más veces. Sí. Bien. Por la hora, vamos a agarrar y vamos a mirar un poquito de cómo estamos. Profe, una vez enviados los formularios, no hay forma, ¿no? de poder enviarlo, porque dice enviar copia de mis respuestas por mail. No hay forma una vez que ya contestamos, ¿no?
Porque yo me acuerdo que lo hice con uno, pero con estos no lo No, hice. si ya lo mandaste, pero porque ahí ya está. Pero Claro. lo otro que puedes hacer es podés entrar al link y vas a poder volver a contestar. ¿Sí? Vas a poder Buenísimo. volver a contestar. Esa parte la van a poder. Para este formulario que lo tienen abierto, no va a haber problema. ¿Sí? Acá, este que está acá, todo bien inferior es necesariamente un bien. Todo bien Giffen es necesariamente un bien inferior. Esto es verdadero. Lo fui diciendo más de una vez, diciendo para que sea un bien Giffen tiene que ser inferior y muy inferior. ¿Sí? De manera tal de más que compensar el efecto de sustitución. Recuerden eso. Suponiendo que un consumidor racional gasta todo su ingreso en consumir dos bienes. El problema que tengo es que voy a ir a buscar de otro lado. Suponiendo que un consumidor racional gasta todo su ingreso en consumir dos bienes, si uno de ellos es un bien inferior, es posible que el otro lo sea. ¿Se acuerdan que eso también lo hablamos? Digamos, mirá, si uno de los bienes es inferior, te dan un aumento, tenés más ingresos y vas a consumir menos de ese bien, el otro no puede ser también inferior. Si hay nada más que dos bienes. ¿Está claro? Entonces acá contestaron bien. Este que está acá, 42% de ustedes contestó bien, la mayoría contestó la opción D. Dice, partiendo de una situación de equilibrio del consumidor en una economía de dos bienes, una suba en el ingreso generará, ¿no? Son dos bienes y lo que tenemos es tanto una suba en el consumo de aquellos, acá lo que tenés es un aumento en el consumo de ambos bienes siempre que ambos sean normales o superiores. Esa es la opción correcta. ¿Sí? Y ustedes pusieron tanto una suma del consumo de aquellos cuya demanda sea elástica a las variaciones en los precios, como un aumento del consumo de los bienes, siempre que ambos sean normales superiores, es correcta al mismo tiempo. Y la respuesta está mal, porque que sea elástica o que sea inelástica no tiene nada que ver. ¿Ok? ¿Sí? Cuatro. Una curva de Engel representativa de un bien Giffen. El bien Giffen era el bien que tenía que ser como inferior. Y si el bien es inferior, cuando sube el ingreso, ¿cómo tiene que ser? Negativo. El pendiente tiene que ser negativo. Suponiendo la existencia de un bien Giffen, el valor absoluto del efecto ingreso siempre será mayor al valor absoluto del efecto sustitución. Lo vengo diciendo 78 veces. Acá contestaron bien 39% de ustedes. Acá les comparto como para que lo vayan viendo. Dado un consumidor cuya canasta está compuesta por dos bienes X e Y normales. Sí. Tengo acá la redacción. Dice, si solo aumenta el precio de Y, en el nuevo equilibrio que se alcanza, manteniendo constante el nivel de utilidad, es decir, me mantengo en la misma curva de indiferencia, y te dice, aumenta el precio de Y, y estás en la misma curva de indiferencia, entonces la respuesta es que va a demandar menos de Y y va a demandar más de X. Las dos cosas al mismo tiempo, es tanto A como B. ¿Ok? Bueno, la mayoría de ustedes contestó bien. Ante una baja del precio de equilibrio, la variación del excedente del consumidor será mayor. A ver si esto, dice, ante una baja en el precio de equilibrio, la variación del excedente del consumidor será respecto a la variación compensatoria, suponiendo un bien normal. Acá contestaron. Ahora, no sé cuántos contestaron bien, sabiendo de lo que estaban hablando, o tiraron. La variación del excedente del consumidor es la que nosotros hacemos mirando la curva de demanda ordinaria. ¿Sí? Baja el precio y nos movemos y tiene una variación del excedente del consumidor. ¿Sí? Obviamente, te baja el precio, te aumenta el excedente del consumidor. ¿Estamos de acuerdo? Y te compara esta, la variación del excedente del consumidor, con la variación compensatoria. La variación compensatoria es exactamente lo mismo que la variación del excedente del consumidor, pero solo mirando el efecto sustitución.
¿Sí? Solo mirando el efecto de sustitución. Es decir, es la que calculamos mirando la curva de demanda compensada. Cuando baja el precio, nosotros tenemos más poder de compra, nosotros nos aumenta el excedente del consumidor por efecto de sustitución y además por efecto ingreso. ¿Y por efecto ingreso cómo? Nos mejora. ¿Sí? Entonces, nos mejora. Entonces, la variación del excedente del consumidor es más grande que la variación compensatoria. Suponiendo un bien normal. ¿Por qué dice suponiendo un bien normal? Porque si este bien hubiera sido un bien inferior, el efecto ingreso hubiera ido en sentido contrario. ¿Está claro? ¿Lo entendimos? La función de demanda compensada de un bien tendrá igual pendiente que la... Acá. ¿Eh? Claro. La función de demanda compensada de un bien tendrá igual pendiente que la función de demanda ordinaria. Para que las dos tengan igual pendiente, ¿qué tiene que pasar? La elasticidad de ingreso tiene que ser igual a 0, es decir, no tiene que haber efecto ingreso. ¿No? Porque la demanda ordinaria es mirando efecto ingreso y efecto sustitución. Para que sean iguales, ¿qué tiene que pasar? El efecto ingreso tiene que ser 0. ¿Está claro? Un mercado de un bien que está en equilibrio, en competencia perfecta, ante un incremento en los costos de producción. Esta que está acá, ¿a qué va? A lo primero que nosotros teníamos, la primera clase de oferta y demanda, lo que ustedes ya tienen que traer. ¿Sí? Estás en un equilibrio en competencia perfecta. Si se incrementan los costos de producción, ¿qué pasa? ¿Qué se mueve? ¿La oferta o la demanda? La oferta. Y si se La incrementan oferta los costos de producción, ¿qué pasa con la oferta? disminuye. La oferta, vamos a ver, aumentan los costos de producción. ¿Qué pasa con la oferta? ¿Se mueve a la izquierda o a la derecha? A la izquierda. ¿Está claro? La oferta se mueve a la izquierda. Si la oferta se me mueve a la izquierda y la demanda queda como está, ¿qué va a pasar? Van a disminuir las cantidades de equilibrio. La oferta se va a cruzar con la demanda para una cantidad más chica y para un precio más alto. ¿Está claro? ¿Entendieron? Vos tenés una oferta y demanda. Si se corre a la izquierda la curva de oferta y la demanda se queda como está, ¿cómo es el equilibrio? Con cantidades más chicas y precio más alto. ¿Está claro? Oferta y demanda. ¿Listo? Sí. Tienen obviamente los que por ahí no llegaron a completar y demás. Igual yo vi que 37 ya contestaron. Igual pueden volver a mandar todas las veces que quieran. Cuando dan a enviar, chicos, un segundo. Cuando dan a enviar, ustedes pueden guardar la opción de guardar las respuestas, pero además, en este caso, nosotros no les pusimos, no les cargué todavía feedback pregunta por pregunta, opción por opción, pero tienen un hipervínculo cuando van a enviar a un video. Cuando dan a enviar, les aparece un mensaje, en ese mensaje les aparece un link a un video de YouTube. Y en ese video de YouTube, ¿qué está? La explicación de todas las preguntas. ¿Ok? Ok. Claro. El lunes, ¿qué es lo que tenemos? El lunes vamos a tener el caso de aplicación donde tenemos racionalidad de los agentes y vamos a estar revisando eso. Así que lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a hacer entre todos. ¿Sí? Lo que sí tienen que resolver ustedes, ¿qué es? Es ese cuestionario mínimo de preguntas bastante sencillas que lo que hace es como quien dice un test de lectura mínimo. ¿Ok? ¿Está claro? Nos vemos la clase que viene. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.